En las últimas semanas, las tensiones en el corazón de Sinaloa se han intensificado como nunca antes. Un decomiso de vehículos blindados en el municipio de Elota ha desatado un enfrentamiento mediático entre dos figuras clave en la lucha por el control de la seguridad en México. De un lado, Omar García Harfuch, conocido por su inquebrantable postura contra el crimen organizado. Del otro, Iván Archibaldo Guzmán, uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa. El operativo policial no fue solo un golpe a la infraestructura del cártel, sino también una declaración de guerra directa. Pero fue la reacción de Iván Archibaldo lo que capturó la atención nacional. En un mensaje cargado de furia y desafío, el Chapito lanzó una advertencia directa hacia Harfuch, una señal de que las acciones policiales en su territorio no quedarían sin respuesta. La frase, "me tienes hasta la verga", no solo resuena como una queja, sino como una amenaza velada que eleva la tensión a niveles alarmantes. ¿Qué llevó a este enfrentamiento tan directo? ¿Qué significa este mensaje en un contexto donde las palabras son armas tan poderosas como las balas? Es hora de desentrañar las capas de este conflicto, explorando a los protagonistas y las circunstancias que los han colocado en el centro de una de las batallas más intensas en la historia reciente de Sinaloa. Todo eso y más lo consigues aquí en Rincón Criminal, el mejor canal de noticias de crímenes, narcotráfico y mucho más. Por eso, los invitamos a suscribirse y darle a la campanita para no perderse ninguna actualización. Comencemos. Para entender la intensidad del enfrentamiento entre Iván Archibaldo Guzmán y Omar García Harfuch, es crucial conocer a los dos protagonistas de esta historia. Ambos representan fuerzas opuestas que chocan en un contexto donde el poder y la autoridad son los únicos lenguajes que importan. Iván Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, es el heredero de uno de los imperios criminales más grandes y complejos del mundo. Iván Archibaldo Guzmán es un nombre que infunde respeto y temor en partes iguales. Como uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván ha asumido un papel central en el cártel de Sinaloa, consolidándose como uno de los principales líderes tras la captura de su padre. A pesar de su relativa juventud, su capacidad para dirigir operaciones complejas y mantener el control de un territorio altamente disputado ha sido clave para preservar la influencia del cártel. El apodo de El Chapito puede parecer un diminutivo inofensivo, pero detrás de ese nombre hay un hombre conocido por su habilidad para combinar fuerza y estrategia. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa ha diversificado sus actividades, desde el tráfico de drogas hasta operaciones más sofisticadas que involucran lavado de dinero y control territorial. Aunque no busca la exposición pública, los pocos detalles que emergen sobre su vida lo muestran como un líder calculador, decidido a proteger su legado y su territorio a cualquier costo. Sinaloa, la cuna de su organización, no es solo un punto en el mapa, sino el corazón de un entramado de poder que se extiende más allá de las fronteras mexicanas. Para Iván, mantener el control de esta región es más que una necesidad operativa. Es un símbolo de autoridad. De ahí que cualquier incursión en su territorio, como el decomiso en Elota, sea interpretada como una afrenta personal. Ahora hablemos de Omar García Harfuch, el escudo de la seguridad mexicana. Omar García Harfuch es una figura cuya carrera ha sido marcada por su lucha constante contra el crimen organizado. Como secretario de Seguridad de la Ciudad de México, su enfoque metódico y directo ha ganado tanto admiradores como enemigos. Harfuch no es ajeno al peligro. Su historial incluye varios operativos de alto perfil que han puesto en jaque a organizaciones criminales de gran envergadura. Con una reputación de ser incorruptible, Harfuch representa el rostro de una estrategia de seguridad que no se limita a contener al crimen, sino que busca desarticular sus estructuras. Su experiencia en el combate a las drogas y su conocimiento profundo del modus operandi de los cárteles lo convierten en una amenaza seria para figuras como Iván Archibaldo. No es de extrañar que su nombre aparezca en listas de objetivos de grupos criminales, algo que quedó claro en 2020, cuando sobrevivió a un atentado que involucró a más de 2 decenas de sicarios. Harfuch no opera solo. Detrás de él hay un aparato estatal dispuesto a respaldar sus decisiones, aunque éstas puedan tener repercusiones significativas. El decomiso de vehículos blindados en Elota es un ejemplo de su enfoque. Marinos y policías municipales decomisaron en Bicam drogas, armas largas y vehículos blindados, entre ellos uno de estos conocido como Rhino,
o monstruo. Atacar no solo los recursos logísticos del cártel, sino también su moral. Este operativo, aunque localizado, tiene implicaciones más amplias, pues envía un mensaje claro de que ninguna región está fuera del alcance de las autoridades. El municipio de Elota, en el estado de Sinaloa, es un punto estratégico en las operaciones del cártel de Sinaloa. Ubicado cerca de rutas clave que conectan el interior del estado con la costa, Elota sirve como un nodo logístico crucial para el transporte de mercancías ilícitas. No es casualidad que las autoridades hayan centrado su atención en esta región. Controlar Elota significa golpear una arteria vital del cártel. Para los habitantes de Elota, la presencia del cártel es una realidad cotidiana. Aunque algunos lo ven como una fuente de empleo indirecta, otros viven con el temor constante de verse atrapados en el fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales. Este contexto hace que cualquier operativo, como el decomiso reciente, sea más que un evento aislado. Es una declaración de intenciones que resuena en todo el estado. La confiscación de vehículos blindados, en particular, tiene un peso simbólico. Estos vehículos representan no solo la capacidad económica del cártel, sino también su preparación para resistir cualquier intento de desmantelamiento. Verlos en manos de las autoridades es un golpe directo al orgullo y la operación logística de la organización. El decomiso de los vehículos blindados en Elota, Sinaloa, marcó un punto de inflexión en la lucha entre las autoridades mexicanas y el cártel de Sinaloa. Este evento, en apariencia una operación más dentro de las múltiples acciones realizadas por las fuerzas de seguridad, rápidamente adquirió dimensiones mucho mayores. Para entender por qué este decomiso desencadenó una respuesta tan contundente por parte de Iván Archibaldo Guzmán, es necesario adentrarse en los detalles de la operación, sus implicaciones tácticas y el impacto inmediato que tuvo en el equilibrio de poder en la región. La operación comenzó con una denuncia anónima, un hecho común en zonas controladas por el crimen organizado, donde la población, aunque temerosa, a veces encuentra formas de proporcionar información a las autoridades. En este caso, la denuncia señalaba la presencia de una flotilla de vehículos sospechosos escondidos en una propiedad aparentemente abandonada en las afueras de Elota. La información era demasiado específica como para ser ignorada, y las fuerzas estatales, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, se movilizaron rápidamente para verificar su veracidad. El despliegue fue discreto pero eficaz. Sin sirenas ni luces, un convoy de patrullas se adentró en la zona señalada, rodeando la propiedad en cuestión antes de proceder con el cateo. Lo que encontraron superó todas las expectativas iniciales. En el lugar había al menos una decena de vehículos blindados, muchos de ellos modificados con placas de acero, ventanas reforzadas y torretas capaces de soportar impactos de alto calibre. Estas modificaciones, realizadas con precisión casi militar, revelaban no solo la capacidad económica del cártel, sino también su nivel de preparación para enfrentarse a las autoridades en caso de conflicto armado. Los vehículos decomisados eran mucho más que simples herramientas de transporte. Representaban un símbolo de poder y dominio en la región, un recordatorio constante para la población y para las fuerzas de seguridad de que el cártel de Sinaloa no solo existía, sino que tenía los recursos para desafiar cualquier intento de desmantelamiento. Cada vehículo era una pieza clave en la logística del cártel, utilizados no solo para transportar cargamentos de drogas y armas, sino también para garantizar la seguridad de sus líderes y de sus operaciones más sensibles. Perderlos significaba mucho más que un golpe material. Era una herida directa al orgullo y a la percepción de invulnerabilidad que el cártel había cultivado durante años. El decomiso, sin embargo, no fue un evento completamente pacífico. Aunque las autoridades lograron asegurar los vehículos sin encontrar resistencia en el momento, el hallazgo desencadenó una serie de eventos que dejaron claro que el cártel estaba dispuesto a responder con fuerza. Horas después de que las imágenes de los vehículos decomisados comenzaran a circular en medios locales y redes sociales, se reportaron bloqueos en varias carreteras cercanas. Camionetas incendiadas y barricadas improvisadas aparecieron como un mensaje claro. El cártel de Sinaloa no estaba dispuesto a aceptar esta afrenta sin represalias. La reacción inmediata también incluyó un aumento en la actividad de grupos armados en la región. Informes de inteligencia señalaron que células del cártel comenzaron a movilizarse, aparentemente en busca de recuperar el control de la narrativa y enviar un mensaje contundente tanto a las autoridades
como a la población local. Estas acciones no solo buscaban demostrar que el cártel seguía siendo una fuerza dominante en Sinaloa, sino también sembrar el miedo y la incertidumbre entre aquellos que pudieran considerar colaborar con las fuerzas de seguridad. El impacto mediático del decomiso fue significativo. Las imágenes de los vehículos blindados, alineados uno junto al otro en un corralón policial, se convirtieron rápidamente en noticia nacional. Para muchos, estas fotografías eran una prueba visual de la magnitud del poder del cártel, pero también de la capacidad de las autoridades para desafiarlo directamente. Sin embargo, esta victoria táctica tenía un costo potencialmente alto. En un entorno donde cada acción provoca una reacción, era inevitable que el cártel buscara una forma de equilibrar la balanza. Para Iván Archibaldo Guzmán, este decomiso representaba un desafío personal. Aunque no se encontraba directamente involucrado en las operaciones de Elota, como líder del cártel de Sinaloa, cualquier pérdida en su territorio recaía sobre sus hombros. En el mundo del crimen organizado, donde la percepción de fuerza y control es tan importante como las operaciones mismas, permitir que un evento de esta magnitud pasara sin respuesta era simplemente inaceptable. Su mensaje posterior, cargado de furia y amenaza, no era solo una reacción emocional, sino una estrategia calculada para reafirmar su autoridad frente a su organización y sus enemigos. Por su parte, las autoridades eran conscientes del riesgo que implicaba este decomiso. Operativos de este tipo, aunque necesarios para debilitar las capacidades del cártel, inevitablemente intensifican el conflicto y aumentan la posibilidad de represalias violentas. Sin embargo, bajo la dirección de Omar García Harfuch, la estrategia parecía clara: no retroceder frente a las amenazas y demostrar que incluso los grupos criminales más poderosos no estaban fuera del alcance de la justicia. Esto también reveló la vulnerabilidad inherente del cártel en ciertos aspectos. Aunque su poder logístico y financiero es innegable, la dependencia de herramientas como los vehículos blindados para operar de manera efectiva significa que cada pérdida tiene un impacto tangible en su capacidad operativa. Este golpe específico, aunque no decisivo, representaba una oportunidad para las autoridades de seguir presionando y debilitando las estructuras del cártel. A medida que las investigaciones avanzaban, se descubrió que algunos de los vehículos decomisados habían sido modificados en talleres clandestinos dentro de la región. Estos talleres, operados con discreción pero con un alto nivel de especialización, eran parte integral de las operaciones del cártel. Identificarlos y desmantelarlos se convirtió en una prioridad para las autoridades, conscientes de que cortar las fuentes de suministro y mantenimiento era clave para evitar que el cártel recuperara su capacidad plena. Cada acción, cada operativo, es una pieza dentro de un juego estratégico mucho más amplio, donde el éxito no se mide solo en términos de decomisos o detenciones, sino en la capacidad de las autoridades para mantener el control y proteger a la población. Sin embargo, como veremos en los capítulos siguientes, este evento fue solo el inicio de una escalada que llevó a tensiones aún mayores entre las partes involucradas. La respuesta de Iván Archibaldo Guzmán al decomiso de los vehículos blindados en Elota fue inmediata y contundente. En el mundo del crimen organizado, el silencio tras un golpe de esta magnitud no es una opción. La reputación y la percepción de control son fundamentales para mantener la lealtad dentro de una organización y el respeto fuera de ella. Por eso, apenas horas después de que las imágenes de los vehículos incautados comenzaran a circular, llegó el mensaje que reafirmaría su liderazgo y encendería las tensiones en la región. El mensaje no se transmitió a través de medios oficiales ni comunicados públicos. En su lugar, apareció de forma calculada en las redes sociales, filtrado inicialmente por cuentas anónimas asociadas con simpatizantes del cártel. Era un video breve pero cargado de significado, donde Iván Archibaldo, rodeado de hombres armados, ofrecía un discurso que mezclaba advertencias y desafíos. En un tono calmado pero firme, dejó claro que el decomiso no quedaría sin consecuencias. Aunque sus palabras no contenían amenazas explícitas, el subtexto era evidente. Las autoridades habían cruzado una línea, y el cártel respondería con toda su capacidad. En el video, Iván Archibaldo aprovechó para proyectar una imagen de control absoluto. Vestía de manera sencilla, casi casual, pero la composición del entorno estaba cuidadosamente diseñada. Los hombres a su alrededor, con armas largas y chalecos tácticos, representaban la fuerza operativa del cártel.
Sin necesidad de mencionar números o mostrar violencia directa, el mensaje visual era claro. Él tenía los recursos y el poder para enfrentarse a cualquier desafío. Este tipo de comunicación, más allá de su contenido, cumplía un doble propósito. Por un lado, enviaba una señal a sus rivales dentro y fuera del cártel de que su liderazgo seguía intacto. Por otro, era un recordatorio para las autoridades de que cualquier acción en su contra tendría repercusiones. El mensaje también incluyó referencias sutiles a la población local. Iván habló de la importancia de proteger a la comunidad y de su compromiso con el bienestar de Sinaloa, una táctica común entre los líderes del crimen organizado para consolidar su base de apoyo. En un contexto donde muchas veces las autoridades son percibidas como agentes externos o indiferentes, los cárteles han sabido posicionarse como protectores y benefactores de las comunidades que controlan. Este discurso, aunque cínico, sirve para reforzar la lealtad de la población y disuadir la colaboración con las fuerzas de seguridad. Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar. En las horas y días siguientes, se reportaron una serie de incidentes en la región que parecían estar directamente relacionados con el mensaje de Iván. Bloqueos en carreteras, ataques aislados contra instalaciones policiales y un aumento notable en la presencia de grupos armados fueron interpretados como una demostración de fuerza. Aunque ninguno de estos eventos fue directamente atribuido al cártel por las autoridades, la sincronización con el mensaje dejaba pocas dudas sobre su origen. Mientras tanto, las autoridades enfrentaban un dilema complicado. Responder directamente al mensaje de Iván podría interpretarse como una escalada, algo que podría poner en peligro a la población civil y aumentar la violencia en la región. Por otro lado, ignorarlo enviaría una señal de debilidad, lo que podría fortalecer aún más la posición del cártel. En este contexto, la estrategia se centró en reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en puntos clave y en intensificar las operaciones de inteligencia para prevenir ataques mayores. El impacto del mensaje no se limitó a Sinaloa. A nivel nacional, generó un debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. La aparición pública de un líder del crimen organizado, desafiando abiertamente a las autoridades, era vista por muchos como un síntoma de la impunidad con la que operan los cárteles en ciertas regiones del país. Los analistas señalaban que este tipo de eventos no solo representaban un problema de seguridad, sino también un desafío a la legitimidad del Estado en su conjunto. A nivel internacional, el mensaje de Iván también atrajo atención. Los gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, monitoreaban de cerca la situación en Sinaloa, conscientes de que cualquier aumento en la violencia podía tener repercusiones más allá de las fronteras mexicanas. En este contexto, el decomiso de las blindadas y la respuesta del cártel se convirtieron en un nuevo punto de tensión en la relación entre México y sus socios internacionales en la lucha contra el narcotráfico. El video de Iván también tuvo un efecto interno dentro del cártel de Sinaloa. Para los miembros de la organización, fue un recordatorio de la autoridad de su líder y de su capacidad para enfrentar cualquier desafío. En un mundo donde las rivalidades internas y los conflictos por el poder son comunes, este tipo de demostraciones de fuerza son esenciales para mantener la cohesión. Aunque el mensaje estaba dirigido principalmente a las autoridades, su verdadero objetivo era reafirmar el control de Iván sobre su organización. El mensaje de Iván Archibaldo, aunque breve, tuvo un impacto profundo. Este mensaje dejó en evidencia la complejidad del conflicto entre las autoridades y los cárteles en México. Más allá de las palabras, fue una demostración de poder, una reafirmación de liderazgo y un recordatorio de que en este enfrentamiento, cada acción tiene consecuencias. Tras el mensaje de Iván Archibaldo, la región de Sinaloa entró en un estado de alerta máxima. Las carreteras principales comenzaron a registrar bloqueos intermitentes, organizados por grupos armados que, aunque no portaban identificaciones visibles, operaban con la precisión y coordinación característica del cártel de Sinaloa. En las comunidades cercanas, los rumores sobre posibles enfrentamientos se multiplicaron, generando un clima de incertidumbre que rápidamente paralizó las actividades cotidianas. Comercios cerraron, las escuelas suspendieron clases y las calles normalmente bulliciosas quedaron desiertas. Mientras tanto, las autoridades federales incrementaron su presencia en la zona, pero evitaron cualquier enfrentamiento directo.
Decenas de patrullas militares recorrieron las principales vías, instalando retenes en puntos estratégicos. Sin embargo, la respuesta no era suficiente para calmar el temor de la población. La presencia de fuerzas de seguridad, en lugar de brindar tranquilidad, era percibida como una señal de que la violencia podría estallar en cualquier momento. La tensión también se sintió en las filas de las Fuerzas Armadas. Los elementos desplegados sabían que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción violenta por parte del cártel. Los operativos eran cuidadosamente planeados, priorizando la recolección de inteligencia sobre las acciones ofensivas. A pesar de esto, los ataques a unidades aisladas se convirtieron en un riesgo constante. En más de una ocasión, los convoyes militares fueron objeto de emboscadas, aunque sin pérdidas significativas. La comunicación entre las diferentes agencias de seguridad se intensificó, pero las diferencias en sus enfoques operativos dificultaron la coordinación. Mientras algunos sectores presionaban por una respuesta más agresiva, otros abogaban por mantener un perfil bajo para evitar un derramamiento de sangre. Esta falta de consenso interno, combinada con la sofisticación operativa del cártel, complicaba aún más la situación. En las calles, los habitantes intentaban adaptarse a la nueva realidad. Los que podían se refugiaban en sus hogares, mientras que otros se veían obligados a continuar con sus actividades, enfrentando el peligro diario. El miedo se convirtió en una constante, y las conversaciones giraban en torno a especulaciones sobre lo que podría ocurrir a continuación. La tensión, invisible pero palpable, envolvía a toda la región, marcando el inicio de un periodo de incertidumbre y peligro, que pocos podrían prever cómo terminaría. El intercambio entre Iván Archibaldo y Omar García Harfuch no solo representaba un enfrentamiento directo entre un líder criminal y un funcionario de seguridad, sino que exponía las profundas tensiones entre dos fuerzas opuestas que competían por el control del territorio y la narrativa. Mientras el mensaje de Iván buscaba desafiar abiertamente la autoridad, las respuestas institucionales trataban de mostrar firmeza, enviando un mensaje claro de que el Estado no se dejaría intimidar. Sin embargo, este tipo de enfrentamientos rara vez se limitan a palabras. Suelen ser el preludio de acciones que trascienden el ámbito político y se reflejan en las calles. El poder del cártel se reforzaba mediante una demostración de fuerza que mantenía a sus aliados y rivales bajo control, mientras que Harfuch representaba una institución que debía mostrar resultados concretos para no perder credibilidad. En este delicado equilibrio, las decisiones de ambos lados eran cuidadosamente calculadas, pero cada movimiento traía consigo el riesgo de un conflicto mayor. Este enfrentamiento no solo involucraba a dos figuras emblemáticas, sino que también definía el rumbo de una lucha mucho más amplia, la que se libraba en las comunidades, entre la violencia que generaban los cárteles y los esfuerzos insuficientes de las autoridades para contenerla. En medio de estas tensiones, ambos bandos sabían que lo que estaba en juego iba más allá de un decomiso o una amenaza. Era una batalla por mantener la percepción de poder, una guerra que, aunque silenciosa en apariencia, tenía profundas repercusiones en el futuro del país y en la vida de quienes habitaban estas regiones afectadas por el conflicto. El enfrentamiento entre Iván Archibaldo y Omar García Harfuch deja una pregunta inquietante en el aire. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar ambos lados para defender su posición? Mientras el cártel refuerza su desafío y las autoridades intentan contenerlo, la línea entre el control y el caos parece desvanecerse. ¿Será este solo un episodio más en una lucha interminable, o el principio de un cambio más profundo en el equilibrio de poder? El desenlace de esta confrontación aún está por escribirse, pero las consecuencias, sin duda, marcarán un antes y un después.